Octubre sería, según el gobierno al menos, el mes en el que se iniciará formalmente el debate en torno al proceso constituyente. Pero la discusión pública sobre este tema comenzó hace mucho y ha ido cobrando fuerza gracias al impulso que distintos grupos académicos, políticos o sociales le han dado al tema para presionar precisamente al poder político formal en la línea de un cambio a la Constitución. Entre ellos aparece Hora Constituyente, una plataforma comunicacional que busca ampliar la conversación y aunar esfuerzos entre los distintos movimientos en torno a una asamblea constituyente. Uno de los caminos planteados para la reforma a la Carta Magna. Hoy en Nuevas Voces conversamos con una de sus impulsoras, la cientista política, Francisca Quiroga. Hoy tenemos una tremenda oportunidad como país de redefinir la Asamblea Constituyente como la fórmula política para resignificar la democracia chilena, cuestionada desde la perspectiva de la distancia entre las élites decisionales, los tomadores de decisión con la ciudadanía. Más del 70% de la población lo ha dicho claramente, una nueva constitución y que sea vía democrática. La fórmula para resolver y poder discutir en términos democráticos es una asamblea constituyente. Chile hoy requiere repensar qué modelo de sociedad, de Estado, qué pasa con nuestros recursos naturales y lo más importante, hablar del poder. La educación, salud, vivienda, derechos sociales. Esos son los debates que sí deben plantearse en una nueva constitución. No hay caricatura, no es inestabilidad. El juego del miedo juega a favor del conservadurismo. No caer en las lógicas de las caricaturas, el miedo y personajes que están tan cuestionados y que finalmente no son ningún aporte para lo que Chile necesita. Bien, y en el estudio de Nuevas Voces ya nos acompaña Francisca Quiroga. Francisca, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Cientista política de la Universidad de Chile, con experiencia también en el mundo académico y también en los medios, como panelista y como conductora, por supuesto, de Hora Constituyente. Francisca, ¿qué es Hora Constituyente? Primero partamos de ese punto para entender bien el rol que está jugando y sus objetivos. ¿Qué hace Hora Constituyente? Lo primero que Hora Constituyente partió hace 3 años, una plataforma comunicacional que buscaba discutir los contenidos de la nueva Constitución con el mecanismo Asamblea Constituyente. 3 años atrás, eso era antes de las elecciones, mucho ¿no? Antes, o sea, en ese periodo, 2013. Un año antes de las elecciones, sí. Claro, entonces era muy desde los actores sociales. Y la idea de Hora Constituyente es articular debates desde diferentes registros. El mundo académico, el mundo social, territorial, el mundo de las diversidades sexuales, el mundo indígena, desde el feminismo. O sea, esos discursos que muchas veces no están en la agenda pública del día a día. Siempre se habla tema de la nueva Constitución desde las élites políticas, desde los actores tradicionales. Pero este era un debate que queríamos hacerlo desde la ciudadanía y desde un propósito de instalar contenidos, no de adoctrinar ni de generar esta lógica de que esto es de un sector en particular. De abrir el debate. Absolutamente. Yo creo que eso hace mucha falta, sobre todo ahora que ya estamos en la coyuntura de un debate más político, decisional. Sí. Pero esta plataforma es un espacio de contenidos, de pensar la nueva Constitución para una nueva democracia y un Chile distinto, pensando en las transformaciones que la ciudadanía ya ha tenido y que muchas veces nuestras instituciones, y nos dejan de manifiesto hoy en día, no se han modernizado ni responden a esas demandas ciudadanas. Y en el programa que ustedes sacan a través de la radio de la Universidad de Chile, ya con 3 años, con toda la cantidad de invitados, de debates que han dado, de los temas que se han discutido, si pudiera sacar una conclusión, una gran conclusión, ¿cuál sería? Lo primero, que la participación educa, una primera conclusión. La segunda, que el debate sobre la nueva Constitución es algo que impacta en la cotidianidad de las personas. No es un discurso de expertos o expertas. Es un saber que tiene que ver con pensar los derechos sociales, pensar en el tema del agua, el medio ambiente, los recursos naturales. Debates que hoy en día muchas veces no se colocan en la agenda, pero que son muy relevantes y que el tema de la nueva Constitución debiera ser muy central en la articulación de un debate ciudadano. Y lo tercero, como otra idea fuerza, que la Asamblea Constituyente no es una caricatura de desorden, sino que tiene que ver con una teoría republicana, que hay metodología, que no estamos descubriendo la pólvora y que no es de un día para otro, claramente. Ahora, cuando ustedes entonces empiezan con Hora Constituyente, entienden también que hay una batalla que dar desde el punto de vista comunicacional, entonces. Absolutamente. De hecho, creo que hasta el día de hoy hay un déficit comunicacional en términos de que se han instalado estos discursos del miedo, la caricatura,
y se habla de los procesos latinoamericanos con mucha ignorancia por una parte y por otra también lleno de adjetivaciones ideológicas que no tienen que ver con la discusión de fondo. Entonces desde ahí Hora Constituyente habla de Latinoamérica, habla de experiencias internacionales, de los procesos a favor, en contra, pero desde la mirada de la transformación y que existe metodología y que Chile está en un proceso único para mejorar la calidad de la democracia. Y partiendo ustedes también de un diagnóstico, que es que Chile necesita evidentemente una nueva constitución, ¿sí? Eso es claro. Si uno mira las encuestas también, más del 70% de la población quiere derechos mínimos, que son discursos socialdemócratas. Tampoco estamos hablando de radicalidades políticas muy extremas. Tiene que ver con indicadores internacionales. Pero vamos al tema del debate constitucional propiamente. Perfecto, entonces, Francisca, porque mencionas el tema de las encuestas, por ejemplo, para avalar precisamente un cambio a la Constitución. Pero viendo la última encuesta CEP de abril, que no es la última en realidad, la penúltima, estaba dentro de los detalles precisamente, a la gente se le preguntaba cuánto esfuerzo debería dedicar el gobierno a estos temas o cuáles deberían ser los temas prioritarios. Y la reforma a la Constitución aparece al fondo, con un 3% apenas de apoyo. Entonces, ¿cómo calza ese dato duro de una de las encuestas más prestigiadas acá en Chile con el diagnóstico que ustedes tienen? Esa pregunta me encanta porque hay que interpretar muy bien de que cuando la gente piensa en nueva Constitución, está empezando un debate muy restringido entre los actores decisionales de representación que hoy en día están en crisis, que está pasando en el parlamentario, porque esos son los actores que se ven habitualmente hablando de nueva Constitución. Sí, claro. Pero si uno lee, cuando les pregunta cuáles son los temas prioritarios que los gobiernos debieran resolver, aparece educación, aparece salud, el tema previsional, aparece la importancia del medio ambiente, y esos son los debates que tienen que ver con una nueva Constitución. Porque si no se cambia el gran marco de las relaciones de poder, todas las legislaciones que vayan en esos temas van a ser inconsistentes. O sea, hay que cambiar en el fondo el tronco para poder luego ir abordando los temas que vienen de las ramas. Y eso tiene que ver con mucha lógica, pero que en el debate público han habido todo, también una campaña, no a la nueva Constitución, y la gente efectivamente no lo ve como algo cercano. Y ese es el esfuerzo comunicacional que debiera hacer los actores políticos, sociales, del mundo cultural, de tener un discurso que también sea fácil de entender, más didáctico. ¿Por qué la gente no está familiarizada con la Constitución siendo tan importante o un documento tan relevante para nuestro sistema? Si uno analiza la recuperación de la democracia, la transición pactada, que toda la literatura ya lo ha plasmado, hay una tendencia a que se quita del debate la discusión política propiamente tal. Entonces, claramente hay un déficit en formación ciudadana, eso es real. Educación cívica se eliminó de la formación de los colegios. Hay una ciudadanía que está muy tensionada desde el individualismo, porque tenemos un modelo muy orientado al consumo, pero por otro lado muy molesto de que tiene que pagar todo y que hay cuestiones que exige y que cree que son necesarias cambiar. Sí. Entonces, también tenemos una sociedad compleja, no es una cuestión tan fácil, pero ahí está la oportunidad de decir hoy en día, con una crisis de representación, con la oportunidad de cambiar la democracia y mejorarla, esa es la oportunidad de la ventana para trabajar una nueva Constitución. Además que sabemos que es una herencia de la dictadura y un resabio que debiéramos ya superar a estas alturas. Y ese tema, por ejemplo, el origen de la Constitución, ¿es un tema relevante? ¿Es un buen justificativo para cambiar la Constitución cuando ya han pasado casi 30 años, digamos, más de 30 años desde su promulgación? Es bien interesante ese análisis, porque en otras sociedades el tema de eje dictadura-democracia en Chile sigue generando mucho conformación de ideologías y posiciones, pero creo que se agota mucho si uno solo toca ese argumento, porque es algo que ya se naturalizó y eso es un problema, porque la clase política como que naturalizó que es una herencia de la dictadura. Sí. Las reformas del Lago fueron importantes en retirar ciertos enclaves autoritarios, pero no hubo una discusión participativa, vinculante, y volvió a ser un tema de actores expertos, y en este caso el mundo del Parlamento, que hoy en día está en condiciones muy deslegitimadas, menos el 3% de aprobación estarían debiendo puntos en cualquier lado. O sea, es muy abismante la lectura de los datos respecto a la crisis de representación. ¿Y tú crees que eso es un tema coyuntural que se debe a un momento político en particular, a los casos que hemos conocido, o tiene que ver con otras cosas más profundas? Yo creo que tiene que ver con cuestiones más profundas. El caso, obviamente, el 2015 es un año de la corrupción que se evidencia, ¿no? Penta, Sokimich, y así todos los días uno ve algún caso extra asociado a este tema de la política de dinero. Pero la discusión de fondo tiene que ver con las reglas del juego democrático, el financiamiento de la política, en debatir sobre qué tipo de democracia queremos, y ese debate ya está instalado. La cuestión es cómo se toman decisiones. Y ahí viene la voluntad política y la capacidad de influir
de los actores sociales. Ahora, siguiendo en esta línea de las justificaciones, las razones para cambiar la Constitución, los críticos de estas iniciativas, digamos, y no de la Asamblea Constituyente en particular, sino de la reforma a la Constitución por el mecanismo que sea, dicen, ¿sabes qué? Chile tiene problemas, pero se solucionan con reformas y no con una refundación, ¿no? Y uno podría remitirse a la retroexcavadora de Jaime Quintana y fue muy criticado precisamente por esas palabras. ¿Eso es correcto hablar de una refundación al momento de cambiar una Constitución? Estamos hablando de un momento político donde se debe dar el gran salto de la democracia. Yo lo colocaría así. Chile está en una condición actual donde el 2015 debiéramos tocar nuevos temas. Que el mundo indígena debiera estar incorporado en la nueva Constitución. No lo tiene. O sea, tenemos varias nacionalidades que no son reconocidas. Tenemos una discusión sobre los derechos y los regímenes de bienestar mínimo, salud, educación, que tampoco los tiene asegurados. Y ni hablar del tema medioambiental, que ahí tenemos un problema. Si uno mira la Constitución, en la parte del artículo 19, el número 24, dice, las concesiones explicita que el agua es un bien de mercado. Entonces ahí tenemos un problema grave. Y que impacta hoy en día muchas comunidades que hoy en día están peleando por poder tener acceso al agua. O sea, ¿por reformas no se podrían hacer todos los cambios que son necesarios? Absolutamente no. Las reformas cosméticas pueden reacomodar ciertas acciones, pero nos vamos a encontrar nuevamente con que el gran acuerdo marco de las relaciones de poder, esa institucionalidad, está muy restringida y está muy bien pensada justamente para que esos temas no se aborden. Sí. Ese es el tema de fondo. ¿Qué tipo de constitución tiene Chile hoy día? Hoy día tenemos una constitución obviamente muy presidencialista, con mucha concentración de poder, con quórum muy altos para hacer algún tipo de modificación. O sea, si uno la mira, está muy bien pensada para que no pase nada. La pregunta de fondo es, han pasado tantos años y se mantiene el status quo y que no responde a una democracia del siglo XXI y lo que Chile necesita hoy en día. ¿Y qué significa esa democracia del siglo XXI? Tocar estos temas, medio ambiente, mundo indígena, diversidades sexuales, derechos sociales mínimos asegurados, eso habla de las transformaciones y los temas que la ciudadanía ha puesto en el tapete. Y eso es lo que Chile, cuando uno ve una disociación entre la clase dirigente, clase política como le llaman algunos, estas élites decisionales, justamente pasa por no comprender estas transformaciones. Sigamos aterrizando el tema, Francisca, de lo que significa esta Constitución. De esta Constitución que tenemos hoy día, ¿hacia dónde deberíamos encaminarnos? ¿A qué tipo de Constitución? Me estoy saltando el mecanismo porque prefiero tocarlo en el segundo bloque, pero ¿hacia qué tipo de Constitución debemos llegar? Lo primero es que es una Constitución que tiene que asegurar los mínimos derechos sociales. Tampoco la Constitución tiene un detalle. Es una cuestión macro, desde ahí salen los reglamentos y otro tipo de políticas que van a estar asociadas a la Constitución, pero debiera ser con mayor equivalencia en la estructura de relaciones de poder. Hoy en día tenemos un parlamento que también, si uno lo ve en términos de toma de decisiones, es muy bajo. La autoridad y el veto están en el Ejecutivo. Lo han dicho muchos autores que hablan de que esta Constitución tiene una serie de trampas, ocupando el término de Atria, y que han jugado con esos discursos para mantener ciertos acuerdos en la búsqueda del consenso, entre paréntesis, pero que finalmente la negociación política es muy importante en una democracia. Pero acá son más imposiciones que negociaciones políticas. Negociaciones de las que vamos a hablar precisamente en el siguiente bloque. Estamos conversando con Francisca Quiroga, conductora y una de las representantes de Hora Constituyente. Al regreso de la pausa, hablamos de Asamblea Constituyente, del momento político y de esas negociaciones de las que ya nos adelantaba Francisca. Volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces en CNN Chile, conversando con Francisca Quiroga, cientista político, conductora de Hora Constituyente, esta plataforma comunicacional que está impulsando el debate y la discusión en torno al cambio de la Constitución. Francisca, ¿por qué este cambio debería hacerse a través de una asamblea constituyente? Porque es el mecanismo participativo que va a permitir abrir la oportunidad de actores que participen que hoy en día no podrían participar, porque está todo hecho para que estén siempre los mismos. Si es vía parlamento, sabemos los resultados que eso va a tener. ¿Qué resultados va a tener? Va a tener de que vamos a sacar ajustes en torno al status quo, que se llama, ¿no? Un incrementalismo, de que se va a hacer algún ajuste, de repente mayor regulación en algunas áreas, pero también estos mismos actores están cuestionados desde cómo llegaron muchos de ellos, desde el financiamiento de sus campañas, y las redes y los vínculos lobby que tienen con el mundo empresarial u otros que tienen mucha influencia hoy en día en el mundo parlamentario. O sea, ese debate no podemos obviarlo. Pero, en definitiva, eso significa asumir que el Parlamento que tenemos hoy día no es legítimo.
Hay un discurso ahí muy importante. Desde el punto de vista legal, sí, porque cumple con las normativas hasta ahora, sí. Pero desde el punto de vista cuando hay una crisis de legitimidad tan profunda y hay un Parlamento que tiene menos del 3% de valoración y reconocimiento de la ciudadanía, tenemos un problema. O sea, el que lo niega yo creo que no está entendiendo de que aquí hay una oportunidad para enfrentar de otra forma esta crisis política. Las crisis políticas son cíclicas. Yo creo que acá hay que tomar decisiones para resignificar la política. La política en un sentido más amplio. El debate, la discusión. Y la Asamblea Constituyente, a mi parecer, es un momento político que va a significar educación, discusión, poner en el debate cuestiones que estaban en el tabú por mucho tiempo y también decir, aquí hay una oportunidad de decir qué modelo de desarrollo queremos. ¿Qué discusiones queremos tomar? De repente cuestiones cotidianas van a aparecer. Pero en el fondo es tomar un camino distinto al que hemos tenido de democracia representativa, ¿no? Porque significa abrir en el fondo la discusión y la toma de decisiones a la gente o a representantes más directos de la gente, juntas de vecinos, sindicatos, gremios, etcétera. Significa un giro, en definitiva. Significa fortalecer la democracia con mayor mecanismos de participación. Hoy en día hay una crisis de la democracia representativa y además una democracia representativa de baja intensidad, siempre lo ha sido, de muy baja intensidad. Y abrir espacios de participación directa no significa anular la democracia representativa. Perfecto. Entonces también es importante tener claro eso. Si hay un proceso de asamblea constituyente, también los parlamentarios van a participar. Pero hoy en día el mundo indígena, el mundo medioambientalista, el mundo de la diversidad sexual, el mundo de la feminista, y así podría enumerar otros actores, no están representados en esos discursos. No están representados en los discursos ni en el Congreso, ¿cierto? Ni en el Congreso, claramente. Pero uno entiende que no están ahí porque quizás no tienen la fuerza suficiente para conseguir los votos necesarios para llegar al Congreso. Recordemos que recién va a haber un cambio al binominal y van a poder ingresar nuevos actores, porque en el Parlamento chileno en particular, con el binominal, teníamos una lógica de dos grandes bloques y la ausencia de mecanismos que incentiven nuevos actores en el sistema. Es que iba entonces al tema de este nuevo Parlamento, el que va a surgir después del 2017. ¿Será más legítimo y por ende tendría mejores posibilidades de hacer una constitución? Yo creo que va a tener mayor cantidad de actores que representen a los que no pudieron estar ahora, pero en el corto plazo es muy baja la posibilidad de resignificar ese espacio. Tiene que pasar un proceso. Yo creo que el Parlamento sería muy atractivo que ellos fueran actores que repoliticen, pero en términos de discusiones políticas y no estas discusiones de defensa, porque uno ya ve a los parlamentarios defendiéndose todo el día. Entonces creo que por ahí hay una oportunidad para todos los sectores, porque esto no es un problema solo de los sectores de izquierda, sino de todos los sectores. De hecho, la derecha chilena debiera hacer una pugna de qué modelo de desarrollo quiere, pero discutirlo. Y desde ahí se tendrá que discutir una nueva constitución y ellos ser actores también. Francisca, vamos de vuelta al tema de la Asamblea Constituyente para romper ciertos mitos. Mito 1, una Asamblea Constituyente sería un desorden y una discusión y voces multiplicadas, pero difíciles de ordenar. Ese mito 1 es falso. ¿Por qué? Primero que Chile tiene una cultura política que es distinta al resto de América Latina, por tanto no va a ser el mismo proceso que se vivió en el resto de la región. Primer punto. Segundo, la Asamblea Constituyente tiene que ver con una teoría republicana, o sea, hay una metodología, hay actores que se convocan, que se eligen, o sea, esto también pasa por el proceso de reconocer un modelo metodológico, hay elecciones. Pero, por ejemplo, tratemos de armar el escenario. Te invito a que imaginemos es lo que nadie quiere hacer, pero lo vamos a hacer. Y nos motive a imaginarnos esa escena. ¿Cómo sería una Asamblea Constituyente en Chile, por ejemplo, tomando alguna de las metodologías de las que tú de seguro conoces? Lo primero tiene que tomarse la decisión política de convocarla. No es de un día para otro, tiene que haber un proceso, por eso se habla de proceso constituyente, que acá se enreda mucho la gente de qué estamos hablando. Es una etapa donde se empiezan a articular procesos de formación, de discusión política, y después de eso surgen los candidatos o candidatas a esta como convención, para llamarlo así, donde van a representar a estos diferentes actores en la discusión del texto. Pero la gente sería la que elegiría a esos representantes. Absolutamente. Acuérdense que esto se devuelve el poder nuevamente a esta ciudadanía. Perfecto. Que elige quienes quieren que lo representen, y esos actores van a tener un compromiso con esos grupos, actores o temas, y va a ser muy interesante lo que se puede articular ahí. Nuevos liderazgos, el surgimiento de nuevas perspectivas respecto a ampliar esta calidad de la democracia, y eso pasa por establecer un calendario, un conjunto de acciones. No es más de 1 año o 2 años, puede ser mucho más, pero se da un proceso de esa naturaleza. Y luego, entonces, estos actores van trabajando ¿de qué manera? ¿Comunalmente, regionalmente, a nivel nacional en un solo grupo? ¿Cómo ahí hay que ver la fórmula específica? Creo que en el caso chileno tiene que haber
una identificación con lo territorial y lo local. Porque tenemos un alto centralismo y una ausencia de mecanismos o dispositivos que recojan demandas de la ciudadanía. Es muy distinto una participación donde yo le informo a la gente o voy a un coloquio y los hablo, a que ellos instalen temas, contenidos y que eso sea vinculante con un proceso decisional. Siguiente tema práctico. Luego de estas discusiones y debates, ¿cómo se llega a ciertos consensos y acuerdos que se puedan plasmar en un tema o en un texto que es técnico como una Constitución? Hay un comité redactor. En todo proceso hay un comité redactor que va a tomar todas estas discusiones, que va a haber una apertura, una transparencia de los debates que están. Y ese comité redactor debiera elaborar una propuesta que después se somete, obviamente, nuevamente vuelve al poder ciudadano a través de un plebiscito y una fórmula legítima que no hemos tenido. En la historia de Chile no hemos tenido procesos constituyentes. ¿Cómo han sido las otras constituciones? No, si uno ve la del 25, cuando uno ha conversado con otros historiadores o el mundo de los juristas, te dicen, no, siempre hemos tenido una lógica desde las élites, de arriba hacia abajo. Este es el momento de generar espacios de abajo hacia arriba, pero los de arriba tienen que participar también. No se excluye a las élites. Se tienen que sumar y puede ser muy beneficioso para ellos también. Fórmulas han habido varias y hay varias propuestas respecto a cómo modificar la Constitución. Hay otra, por ejemplo, que dice que en realidad debería ser el Congreso, en una comisión entre senadores y diputados, y luego una propuesta de Constitución que vaya hacia la ciudadanía, en el fondo, y la ciudadanía dice, bueno, sí, me gusta o no, y se plebiscita eso. ¿Es un mecanismo...? Es un mecanismo que está disponible, pero si se toma esa decisión, va a volver a ser más de lo mismo. Y yo creo que hoy en día, y muchos actores, yo aquí estoy representando también una plataforma comunicacional, hemos hablado con múltiples personajes del mundo político, social, cultural, este es el momento de volver a darle sentido. Yo creo que cuando se pierde el sentido común de la democracia es un problema. Y eso, recuperarlo, hay que construir esto universal nuevamente. Y ya lo perdimos, ¿no? En Chile. Yo creo que estamos en un proceso muy complejo donde hay un individualismo, una queja, también hay una crítica política fuerte, pero hay un problema con la articulación. Y esto podría dar un espacio para articular nuevos temas y desde una institucionalidad. Es el otro tema, porque se generarían mecanismos para que esa participación sea efectiva. Si no, tenemos nuevamente este discurso de la participación, entre comillas, y que en la práctica no lo es y genera rabia, malestar, y eso puede conducir a violencia y a otras prácticas que no esperamos como Chile. Yo creo que tenemos ahora el momento. En política el momento y la oportunidad es muy importante. Francisca, y en ese sentido, ¿cómo ves tú el manejo que ha tenido el gobierno respecto a este tema? ¿Ha sido bien dubitativo el gobierno? ¿No ha tenido una definición clara? Cada vez que se pregunta respecto al mecanismo se define como participativo, incidente institucional, claro, incidente, pero no hay definiciones concretas y recién ahora estamos entrando en este proceso constituyente que tampoco sabemos muy bien qué es. Los pactos de silencio, como se habló en un minuto, pero yo creo que aquí los silencios han operado y las ambigüedades muy en contra de un proceso constituyente. Y yo creo que aquí falta voluntad política, que no pasa solo por la presidenta, también por su propia coalición política. Recordemos que aquí está la nueva mayoría, donde hay diferencias ideológicas y tensiones permanentes, y entre esa misma coalición había un compromiso de nueva constitución y lo fueron postergando, ¿no? Era como, vamos dejando esto aquí, tenemos otros temas. Hay otras prioridades. Y eso es una definición que le ha hecho muy mal a este proceso en términos de cómo se presenta como gobierno. Esto debería estar en la agenda decisional desde el discurso del 21 de mayo. Del primer discurso del 21 de mayo que dio la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Y si ha sido así, si no está presente, ¿a qué se debe, crees tú? Yo creo que aquí hay tendencias conservadoras dentro de la misma nueva mayoría que son muy ignorantes y soberbios, y voy a hacer esta definición, ignorantes porque hay mucho desconocimiento y soberbios porque creen que tienen el saber de cómo arreglar esta situación. Y creo que eso le hace muy mal a la política chilena. Pero es que a ellos se les manda todo en definitiva para tomar ese tipo de decisiones, ¿o no? Claro, y hoy en día la concentración del poder te da de que estos actores dicen vamos a resolverlo, y está la lógica de sálvese quien puede. Y ese es el problema a fondo. Entonces yo creo que aquí Michelle Bachelet tiene una oportunidad ahora en octubre, este mes es clave, de dejar los silencios y optar por en la política. El uso del lenguaje construye realidad. Y es un mundo de significados la política. ¿Y qué decisión es la que tiene que tomar ahora la presidenta? Porque hasta ahora lo que sabemos de este proceso constituyente y lo que adelantó la propia presidenta era que iba a empezar un proceso de educación cívica, por decirlo así, a nivel nacional, para dar a conocer lo que significa un cambio a la Constitución, etcétera. ¿Es ese un buen primer paso o no? Es un componente en el marco de un proceso más amplio. Si están pensando en la cosa que hacía la concertación en los 90,
de ir a hablar con la gente, recoger notas e irse. Creo que eso no es la fórmula. Creo que aquí hay que pensar en una nueva metodología participativa de formación ciudadana y que vaya de la mano con una agenda política decisional. Ajá. Si no van las dos juntas, creo que va a ser nuevamente un bluff y no va a tener sentido. O si van a contratar asesores y consultores para que hablen con la ciudadanía, eso sería peor. Pero pasa por un tema, por ejemplo, de encuestas. Si la aprobación se mantiene en estos niveles de 20-21% para la presidenta y para la gestión del gobierno, ¿hay piso político para llevar adelante una reforma de ese tamaño, digamos? Sabes que cuando hablan de las encuestas, efectivamente tiene un porcentaje de aprobación más bajo, pero justamente eso debiera impulsar a hacer transformaciones más profundas y hacer más sentido entre el discurso que apeló en su primera fase a lo que está pasando hoy en día. Yo creo que la baja, más allá, obviamente, el caso Cabal, que tiene implicancia con su épica y su discurso, la desigualdad y todo lo que eso involucra, hay otros componentes, la inconsistencia entre lo que se dice y se hace. Esa es una evaluación muy negativa de la ciudadanía. Francisca, por último, Jorge Burgos este fin de semana, con algo más contingente, dijo que probablemente él iba a ser quien iba a liderar el proceso constituyente. ¿Les gusta ese nombre? Me parece que ese nombre ya me genera un cierto rechazo, considerando que él habló del atajo y no entendiendo nada de lo que significa una asamblea constituyente y un proceso constituyente. Si ese es el nombre, me parece que sería muy nefasto para un proceso real de incidencia, participación y cambio políticos. Francisca Quiroga, gracias por habernos acompañado aquí en Nuevas Voces. Que estén muy bien, gracias. Y a ustedes los invitamos para la próxima semana para seguir acompañándonos en este capítulo de Nuevas Voces aquí en CNN Chile. Que tengan buena jornada, sigan con la sintonía de nuestro canal.